Entonces estamos con la estructura literaria y estamos con el tema septenarial, de que decimos que la mayor parte de esta obra eh, toma el número 7, ¿verdad? Como parte de la estructura. Dice, toda la obra, o al menos la mayor parte de ella, está estructurada en forma de septenarios. ¿Qué significa eso? Que utiliza varios capítulos para hablar, para ilustrar la temática que ya dijimos, que está hecha a través de símbolos, de colores, de gestos, que está aludiendo a imperios, pero que está haciéndolo de una manera clandestina. Entonces va a utilizar la forma del 7 para ir indicando lo que va a ir desarrollando. Por ejemplo, vean que no es poquito lo que se va a desarrollar. Por ejemplo, los 7 sellos del capítulo 5, versículo 2 al capítulo 8. O sea, son 3 capítulos que van a hablar de los 7 sellos. Luego las 7 trompetas del capítulo 8, versículo 2 al 11. Fíjense, las trompetas. Luego las 7 copas del capítulo 15, versículo 5 al 16, 21. Ese es el que menos tiene. También dice, las cartas son 7 que van dirigidas a las 7 iglesias. Son los primeros capítulos 2 y 3. Entonces aquí ya llevamos la mayor parte del Apocalipsis con la forma estructurada del septenario. Después, cuando se habla de las visiones, también están estructuradas en formas de septenario, aunque explícitamente no se esté mencionando, pero dice que de hecho en el capítulo 19, versículo 11 al 22, versículo 5, encontramos 7 visiones, cada una de las cuales empieza con la fórmula y vi. El que no se enumeren estas visiones, como de hecho los hacen los 3 septenarios centrales, no es objeción suficiente para decir que no entra entre esta estructura. Pues en el del capítulo 2 al 3, que es la estructura concéntrica que forma la inclusión de todas estas visiones, tenemos claramente el septenario de las cartas. Lo que está diciendo es que toda la estructura de Apocalipsis se da con este tema de 7. Y ya sabemos que el número 7 es el número perfecto. Aquí ustedes también tienen que un poquito conectar, y eso es lo que hace este sacerdote que les digo de estas otras cinco presentaciones o conferencias que da, que va siendo la unión, porque aquí ustedes tendrían que ver Génesis 1, que también utiliza la estructura del 7. Y también Juan en su evangelio va a entrar en la estructura del 7. Pero cada uno lo va a hacer en un estilo diferente. Génesis 1 va a decir, y el día primero y el día segundo, dijo Dios, vio Dios, y así va a ir estructurado como con unos versos. Juan, en el prólogo, no lo va a hacer así, pero va a utilizar la estructura del 7 diciendo, por ejemplo, el primer día, a los 2 días, a los 3 días, y así hasta que se forma el 7. Entonces, uno tiene que poner cuidado cuando van estos nombres de a los 2 días, a los 3 días, porque lo que está diciendo es a los 2 días de algo importante y está pasando algo importante. O sea, la cronología en días tiene que ver con la perfección de la obra. Entonces, luego dice aquí que hay 3 septenarios centrales, el de los sellos, las trompetas y las copas, y están relacionados entre sí. Hay también paralelismo, tanto
literario, o sea, en la estructura literaria, en la forma literaria, como en el mensaje, como en el contenido que se está desarrollando. Quiero preguntarles algo. ¿Alguno de ustedes ha leído la introducción en su Biblia de Apocalipsis y se ha metido un poquito a leer un poquito el Apocalipsis? ¿O solo lo que vemos aquí, el video y ahí se acabó? ¿O han entrado al texto? Sí, sí hemos entrado al texto, licenciada. ¿Y qué ha visto sobre, ahorita que yo estoy dando esta explicación y con el libro, qué es lo que usted ha observado, Minor? Cuando estoy Bueno, diciendo, cuando estoy hablando del tema septenario y cuando estoy diciendo que hay un paralelismo entre la forma literaria y el contenido, ¿usted capta lo que estoy diciendo? sí, tengo mis pequeñas lagunas, pero ¿qué fue en el curso de teología fundamental? Nos pusieron una tarea y entonces había que ver una película sobre el Apocalipsis de Juan, Ajá, que estaba saliendo en ese momento. Eso me llevó, digamos, a encontrar aquí en YouTube, digamos, el documento completo en audio del autor, se llama Leonardo Castellani. ajá, Entonces él también habla mucho sobre el tema de los septenarios, ¿verdad? Y cómo pues todo esto que pasa, pues pasa dentro de la iglesia misma, podríamos decir. Mm, pero sí, digamos, eh, por ejemplo, eh, en ese curso, digamos, la película que vemos solo cubría hasta el capítulo 12. Entonces era pues, de seguir, ¿cómo se llama? La lectura, y la realidad es que me resultó muy interesante. Luego me encontré con un librito del padre Hugo Estrada que se llama Lectura Fácil del Apocalipsis. Y bueno, me llamaron la atención cosas como de los dos testigos que aparecen al final, ¿verdad? Que, por ejemplo, en el caso del padre Hugo Estrada, se refería, digamos, a Moisés y Elías, mientras que este autor Castellani pues se refería a Elías y a Enoc. ajá, Cuando a Enoc pues yo creo que solo lo había escuchado cuando había leído el Génesis, pero precisamente hoy estaba haciendo un poquito de lectura sobre esas cuestiones del, del libro de Enoch, y bueno, es otro mundo al que hay que entrar, porque como dice que hay, según el autor que estamos viendo, pues dice que hay varios apocalipsis, ¿verdad? Y que está el apocalipsis de Enoch, ¿cómo se llama? Que digamos es como que fuera un pentateuco que tiene 5 libros, ¿verdad? Y bueno, y poco a poco pues va profundizando en este tema. así es, Enoque forma parte de los libros apócrifos, pero tiene la literatura apocalíptica. Entonces, Así es. entonces es importante que no pertenece al canon, pues, o sea,
no es que yo me vaya a fundamentar en verdades que ahí diga, pues no, no son canónicas, no entran como inspiradas y reveladas, pero ilustran el género literario que estamos viendo. Así es. Entonces hay que fijarse en las distintas perspectivas, que no todo lo que nosotros vamos a leer, porque ahorita porque al explicar que el libro se llama, como se llama el género literario, ¿verdad? Ah, Apocalipsis es un género literario, es decir, como que un libro se llamara novela, o como que un libro se llamara cuento, como que un libro se llamara, ¿qué? Himno. O sea, está mm, el decir apocalipsis, es decir, tiene el nombre de un género literario. mm, Y no es un género literario común. Entonces, cuando refieren a Enoch, pues lo que está haciendo es utilizar las características de este género literario que está en los libros apócrifos y que mm, seguramente está escrito, aunque está colocado, como usted bien dice, en tiempo digamos, de los patriarcas, ¿verdad? ujú, Pero ya vemos que el género literario surge en momentos de crisis. Y mm, acuérdese usted que el tema de la escritura en los ciclos patriarcales, pues no hay nadie que haya escrito eso, todas fueron tradiciones orales. ujú, Entonces, a eso me refería cuando necesariamente para entender un género como este, hay que entender cómo se fueron introduciendo las distintas formas literarias al recopilar las tradiciones orales y ponerlas por escrito. Entonces les preguntaba si se animaban a tener otros 5 videos que les den esa referencia de siempre de Ibicla, que fue un curso de Apocalipsis, que tiene 20 videos, pero que pues yo les compartiría los 5 que no les había preguntado al principio, no sé si usted estaba, si los han sí, sí. visto, cómo han sido su percepción de eso, y si consideran que les puedo pasar otros 5 para ayudarlos a esta conducción literaria como hilo conductor en todos los géneros. Yo pienso que sí, licenciada. La realidad es que es riqueza para el estudio, ¿verdad? Bueno, pues una vez los mire, pues eso, ver que no los asusta, que los van comprendiendo, que van tomando nota de lo que van captando, de lo que no van entendiendo bien, para luego hacer ya sea una infografía o una síntesis, lo que les resulte fácil, ¿verdad? Hacer de una manera pequeña, no así gran desarrollada, que sería al final de estos 5 sería eso y al final de los otros 5 sería también ese hilo Licenciada, conductor. licenciada, definitivamente eso, ese material que usted nos proporciona, pues nos ayuda a nuestro crecimiento, ¿verdad? Lo que usted decía, pues ir teniendo, ir formando un criterio. La verdad que en otro curso usted nos dio una serie de videos, creo que era por semana, fue introducción a las Sagradas Escrituras. Mire, para mí fue de gran riqueza, aprendí muchísimo, muchísimo que en el solo, a veces la lectura que tenemos que hacer, que a veces no se hace completa, no lo logramos, en mi caso, pues, ¿verdad?, abarcar como es esta parte gráfica y de criterios y de conocimientos de esta forma didáctica, licenciada. Me parece muy importante y cabalmente para mí, en mi caso, pues mi opinión personal nos ayuda muchísimo. Ay, qué bueno, Gracias Julita. por facilitarlos porque sí, se aprende bastante y se va Sí, formando, como le digo, lo que el pasa es criterio. que es muy poquito el tiempo, la verdad es Ajá, que el material es mucho, hay mucha información por todos lados, pero bueno, ahí se puede ir canalizando de sí, poquitos, ¿verdad? exacto. Y así ustedes se interesan, ya saben cómo buscarlo. Bueno, entonces cuando hablamos de paralelismo en contenido,
y paralelismo literario, lo que estamos diciendo es que casi que están hablando de la misma cosa, pero están utilizando diferentes septenarios. En uno trompeta, en otro es los sellos. Pero fíjese que le está diciendo las copas y las trompetas, que dice, es claro, por alusiones a las plagas de Egipto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes capten de los otros videos. Cómo todas estas formaciones vienen con temas, como son judíos y comprenden su historia y todo, y aunque está en clave, ellos van entendiendo todo el mensaje que les está transmitiendo, pero eso fue sus destinatarios en su momento. Ahora nosotros tenemos que decodificar toda esta información para nosotros, pero no en una manera irresponsable, sino que tomando en cuenta desde el inicio, porque el inicio ya nos va dando indicios de qué se trata. Y entonces, si ustedes se fijan y leen con atención, se van a dar cuenta que el personaje está narrando algo que está experimentando, pero de alguna manera en la forma literaria lo va a ir desarrollando de otra forma. Entonces, no es algo incluso que va a pasar con el tiempo, sino que uno tiene que leer. Por eso les preguntaba si han entrado al texto de la escritura, al texto bíblico, porque esto es un comentario, pero ustedes tienen que ir a la par con su Biblia. Tienen que ir entrando ahorita con los septenarios. Ustedes tienen que ir viendo en qué consisten los paralelismos, en qué consiste ese paralelismo literario y de contenido, por qué hacen alusión a las plagas. El de los sellos prepara los otros dos, dice, pero no se trata de un paralelismo estricto, sino que hay también un progreso dentro de ellos. O sea, se va desarrollando más, o sea, la trama se va desarrollando, se va llevando a cabo a otras dimensiones. Dice que eso se puede ver en dos ejemplos concretos. En primer lugar, hay un interés, se dan cuenta que obviamente aquí se va a poner siempre porque el mismo autor se identifica como Juan, pero si no se identifica como Juan el apóstol, ¿verdad? Se identifica como Juan. Entonces, eso también hay que ver y hay que entender, ¿verdad? Porque hay que irlo viendo desde el texto y hay que irlo viendo desde la Biblia, su introducción, como hemos dicho siempre, y desde los comentarios de pie de página. Porque este comentario es un comentario más. Entonces, se anuncian, dice, se anuncian los tres centenarios centrales cada vez con más fuerza. Hay una destrucción que afecta a la cuarta parte, luego se destruye una tercera, y así, hay una destrucción completa y en el cuarto la destrucción ya es total. En un segundo punto, tanto el séptimo sello como la séptima trompeta no son descritos, al contrario de lo que ocurre con el resto de los sellos y trompetas, sino que solo se dice que se abre el séptimo sello y se queda así, ¿verdad? Como en suspenso, o que suena la séptima trompeta. Con ello, el autor excluye una lectura meramente cronológica de los septenarios. Quiere decir que no es el tiempo lo que él está transmitiendo, lo que él está dando, como para decir, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿En qué momento va a pasar? No va por ese lado. Eh, como que se está hablando de acontecimientos que cuándo va a tener. Entonces, aquí ustedes van a encontrar en los comentarios distintos enfoques que también tienen que ver. Luego, dice que, dice, como si ello se hablara de acontecimientos
cada vez distintos y que suceden en el tiempo. De este modo, el contenido del séptimo sello viene dado por el septenario de las trompetas que sigue a continuación y el de las trompetas por el de las copas. Pues aquí sí se da el contenido de la séptima copa que se refiere a la caída del Imperio Romano. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta de que todo esto se refiere a una gran persecución que están teniendo y que esa persecución es por un emperador directo. ¿Qué es lo que están haciendo? Queriendo suprimir el naciente cristianismo, el movimiento cristiano que se ha dado, pues lo quieren quitar de raíz. Entonces, ahí vamos viendo los distintos procesos. Luego dice que es típico de Apocalipsis que el autor vaya intercalando, sobre todo en el septenario central, unos textos como forma de interludio. O sea que aquí vamos viendo las distintas formas literarias que se van colocando, los cuales a la vez que retardan la llegada del último momento del septenario correspondiente, permiten también desarrollar aquellas ideas teológicas fundamentales que ayudan a descifrar el sentido último teológico de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Está ocurriendo, no que va a ocurrir. Entonces, fíjense que si ustedes van con esto, ustedes tendrían que irle ya por el capítulo 7 e ir comparando cada uno de las distintas cosas con su Biblia. De que sí tienen que dedicarle un poquito de tiempo. Aparte que les va a ayudar esos eh, videitos que les he mandado, pero sí tienen que entrar ustedes a su Biblia para ir comprendiendo esto, porque viendo solo las citas aquí, no van a captar mucho si no han leído. A lo largo del Apocalipsis se va repitiendo una serie de motivos teológicos que ayudan a ver la relación entre los distintos septenarios. Entonces, eso lo tienen que ver ustedes en el texto. Aquí no da tiempo, sobre todo la inclusión entre el primer septenario, que son las cartas, y el quinto, que son las visiones. Eso se puede ver claramente, pues en ellos se hablan, por ejemplo, del árbol de la vida. ¿Dónde encontramos eso? Pues eso se encuentra en Génesis, ¿verdad? Y allí estas conexiones son de este otro sacerdote que creo, no me recuerdo, se llama Juan, que les voy a pasar, que es el que hace esas conexiones narrándolas históricamente. Porque hay un tema aquí que no sé si ustedes ya lo captaron realmente, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la primera página, que es el relato sacerdotal, la tradición sacerdotal de los orígenes del cosmos, todo eso, y luego leemos el segundo relato, que es Génesis 2. Nosotros, como son los primeros capítulos de la Biblia, díganme ustedes si me equivoco. Pensamos que ese es el principio de todo, que ese es realmente la primera página que se escribió, que esa nos, o pensamos que es algo que es una reflexión muy posterior y que está puesta al principio como introducción a la Sagrada Escritura, porque son piezas que tienen mucha sabiduría, pero que tienen mucha teología que nos transmiten. ¿Qué es lo que pensamos cuando leemos esos dos capítulos? Pues que ¿Qué es se lo que escribió. realmente pensamos? No, eso realmente ya de acuerdo a lo que hemos aprendido, licenciada, y sobre todo de la corriente sacerdotal, ¿verdad? Que fue la última que apareció y que se escribió ese tipo de relatos Más al o menos final que los porque escribieron al principio.
O sea, ese Génesis 1, más o menos por dónde lo fecharía usted. En el siglo V antes de Cristo, Sí, cuando vienen del exilio, del retorno del exilio, el ¿verdad? retorno del exilio. Entonces es Ujú. una pieza literaria que se coloca al principio, pero realmente está escrita, fíjense en eso muy bien, en forma septenaria, o sea, tiene la estructura del 7 y está puesta en un momento posiblemente no de persecución, pero sí en un momento de mucho sufrimiento y dolor, porque el retorno del exilio no es un retorno de gran felicidad. En primer lugar, no regresan las generaciones que se fueron, regresan generaciones después, ¿verdad? Porque pasaron 70 años fuera. Entonces no regresan los que se fueron, regresan otros, los descendientes. Pero ¿a dónde regresan? Regresan a un lugar ocupado y destruido. Entonces, hay toda una realidad esa pieza, ese himno, intenta también provocar la esperanza de un Dios presente siempre en la historia, ¿verdad? Que lo ha creado todo por amor. Entonces, es la misma línea que se va desarrollando, la presencia de ese ser siempre en la historia y que escucha y que oye el clamor de su pueblo y que actúa en favor de ese pueblo. Entonces, tenemos que ver, luego aquí dice, todas las cartas del primer septenario están construidas según un modelo que va repitiendo con una estructura concéntrica. Lo mismo vale para las visiones del quinto. Entonces, todo eso les está diciendo que todos los temas septenarios están relacionados uno con otro y están diciendo las mismas cosas, pero lo que está diciendo tiene que provocar en los escucha esperanza, un sentido de mantenerse fiel, porque ya el solo hecho de ser 7 ya está hablando de plenitud, de una realidad que no se sabe en qué momento va a llegar a su final, pero el final siempre va a ser un triunfo. No se sabe cómo explicarlo, pero lo que se necesita no es que sepan cómo va a terminar, sino que ellos permanezcan fieles mientras llega ese momento, que no pierdan la fe, que no claudiquen en ella. Entonces, aquí hay un autor que dice que ha hecho notar que cada uno de los 5 septenarios que configuran Apocalipsis está estructurado en 3 partes. Primero, una visión que sirve de introducción al septenario. Luego, un núcleo central que contiene la cuestión, o sea, la trama. Y luego, una liturgia celestial, que es un tema escatológico, lo cual así concluye cada septenario, a excepción del último, que acaba sin liturgia explícita, ya que en la Jerusalén celestial no hay ni templo ni altar, pues el templo es el Señor Dios, soberano de todo, y el Cordero. Entonces, ahí es donde nosotros vamos viendo el aporte de ese contenido y por su enumeración en septenarios, en las cartas, en los sellos, en las trompetas, en las copas, forman una unidad, o sea, no es diferente y por eso está hablando de que el contenido es paralelo, o sea, es casi el mismo. Constituyen cada uno de ellos uno de los fragmentos de la estructura del libro. También las 7 visiones que ya hablamos parecen formar unidad con lo anterior que ya dijimos. Entonces tenemos motivos suficientes para separar en 3 visiones las últimas de ella, con motivos distintos: el cielo, la tierra nueva, la Jerusalén celestial, la esposa del Cordero, el paraíso. Se intenta describir la realidad plenamente salvada, o sea, una realidad que ha llegado a su triunfo.
aparentemente el final de la historia. Esa es por una parte, pero por otra, hay motivos también para separar las cartas del resto del Apocalipsis. Y entonces les va dando por qué se puede. Una, unificar y la otra, separar. Primero, porque la introducción va en unos versículos, luego hay un epílogo y luego hay una inclusión, o sea que cambia la estructura con las otras, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, eh, forman una inclusión que enmarca toda la obra, como puede verse con los temas que van en ellas. En segundo lugar, porque también forma inclusión el primero y el quinto septenario que vimos antes. Entonces, de todas maneras, el hecho es que pueden unificarse o pueden separarse, pero siempre uniendo un contenido que va teniendo el mismo significado. Entonces, es como un rompecabezas, digamos, donde nosotros tenemos que, es cuando si a ustedes le ponen solo las piezas, pero no le dan como la idea de qué es lo que tienen que dibujar o qué sacar, pues es que es muy difícil, ¿verdad? Pero generalmente las piezas y en la tapadera de la caja donde vienen esas piezas, viene un poquito la foto de lo que ustedes tienen que construir con el rompecabezas. Pues lo mismo es la estructura. Es como para que ustedes vean cómo le tienen que dar el sentido a este libro. Pero todo esto, tanto los videos como esto, como este material, son comentarios. Ustedes tienen que entrar al texto para que estas citas tomen sentido en la mente de ustedes, porque de lo contrario no creo yo que puedan sacar mucho, ni con los videos ni con los comentarios. Tienen que entrar al texto acompañado de este material para ir entendiendo cómo hacer ese rompecabezas. Bueno, entonces los dejo porque ya les toca su otra clase y que pasen feliz día de la independencia. Gracias, Gracias, igualmente. licenciada. Gracias, Nos va a licenciada. compartir los otros videos. Ay, Siloti, feliz cumpleaños. Ya me dijeron que cumplió años el 1 de septiembre. Lopi. Día del cadete. Muy Pero amable. ya no me oyó, ¿o qué? Hay que cantarle las Hay mañanitas. que cantarle las nochecitas. Las Feliz cumpleaños, Lopi. Felicidades, Feliz Loti. cumpleaños, que la bendiga el Señor, Señor, que la que bendiga el bendiga el Señor, Señor, que la que la bendiga por bendiga por siempre, que la siempre. bendiga el Señor. Señor, Bravo. Ya Felicidades. queremos queremos pastel. pastel, ya queremos Ah, pastel, también. cuando Ahora sea nos un falta el pedacito. pastel. Es pastel virtual. cuando y con gusto. Así Aunque sea de con Felicidades, todo un lo Loti. pastel, virtual sí que somos un pastel, generosos. aunque sea de inteligencia artificial, ¿no? Así sí hay mucha generosidad con todo lo virtual. ¿Verdad? Pues Bueno, no, mejor, por en físico. ¿verdad que sí? Sí. Sí. Ajá. Nos ponemos de acuerdo y nos reunimos y Sí, celebramos cuando todos de quieras, Eso Marte. parece Está bueno. amenaza, eso parece Estamos amenaza. apuntados ya. es una invitación ustedes para que de veras nos juntemos, ¿verdad? Bien, Sí, dice. vamos a hacer lo posible. Ujú. A eso Bueno, le fecha y día, no como siempre, a ver algún día, ¿va? No, sino. Sí, vamos a poner. Mira. bueno, feliz noche entonces, que Buenas descansen. Buenas noches. noches. Feliz Mucho, hasta cumpleaños. luego. Buenas Vemos. noches.